La grabación queda disponible en el chat cuando uno graba. Sí. Sí, más que nada para efectos de poder después hacer bien el acta respectiva. La vamos a hacer como un acta extraordinaria. Ya. Sí, están Pues, escribiendo bien. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Elena Espina, soy la auditora ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero en esta oportunidad no estoy como auditora ministerial, sino que como coordinadora del sistema de gestión de calidad y experiencia usuaria de la Subsecretaría de Justicia, que es uno de los roles que cumplo dentro del ministerio. Y al igual que ustedes vieron en la reunión anterior con la Subsecretaría de Derechos Humanos, con algunos ajustes obviamente, también a nosotros dentro del sistema de calidad de servicio tenemos que efectuar obligatoriamente una difusión de los resultados que se obtuvieron durante el trabajo del año respecto a este sistema. ¿Ya? Vamos a hilar la presentación por etapas para que en el fondo ustedes vayan viendo cómo se llegó a los resultados finales del diagnóstico. ¿Ya? La siguiente se la puede. Bueno, el sistema de calidad, servicio y experiencia usuaria es parte del programa de mejoramiento de la gestión que todas las instituciones públicas deben cumplir. Es uno de los sistemas que existen y es un sistema nuevo que se introdujo recién este año 2023. ¿Ya? Y es muy parecido en su forma a lo que fue el SIAC en su época, por allá por el año 2008, donde existía un sistema de información y calidad de usuario, pero que tenía mucho foco solamente en los reclamos, ¿cierto? Y en las áreas de atención como las OIRS. Este sistema es bastante más amplio porque si bien tiene el mismo foco que finalmente entregar un servicio y trámites de calidad a la ciudadanía, se abarca a todos los trámites que puedan realizar en las instituciones, ¿ya? Por ende, una de las primeras tareas que manda es justamente identificar cuáles son los procesos y los trámites que tiene cada una de las instituciones, porque a veces uno tiene declarado algo, pero cuando empieza a analizar un poquito en profundidad se va dando cuenta que tiene otros procesos que tal vez no tenía identificado y hay que incorporar dentro de este listado, ¿ya? Pero el objetivo principal del sistema, como está señalado ahí, tiene que ver con que las instituciones sean capaces de mirarse hacia adentro, mirar cómo están realizando los procesos de cara a los usuarios, sean estas personas jurídicas o naturales, y cómo podemos identificar aquellas debilidades o puntos críticos dentro del quehacer institucional para posteriormente llevar a un plan de acción concreto que nos permita ir eliminando las brechas que se han detectado. Ese es el objetivo del sistema en particular. Este sistema cuenta con 4 etapas que son consecutivas y acumulativas, ¿ya? No veo mucho de acá, así que lo voy a leer de mi presentación. La primera etapa es la de diagnóstico de la calidad del servicio, que es la etapa que comprometió la Subsecretaría de Justicia. La segunda etapa es el diseño de un plan de mejoramiento, que en nuestro caso nos va a corresponder al año 2024. La etapa 3 es la implementación de este plan de mejoramiento. En el fondo es como, no es solamente diseñar, sino que la ejecución 2024-2025, y luego una etapa 4 de mejora de la calidad de servicio y experiencia usuaria. ¿Por qué se llama mejora? Porque vamos a tener que señalar, no es el típico plan que uno pone actividad responsable plazo, sino que se van a tener que definir indicadores de logro que permitan después en forma cuantitativa evaluar si efectivamente se logró el objetivo al que se quería apuntar con esta actividad o este compromiso específico, ¿ya? Porque a veces definimos actividades, pero después no sabemos si tuvo impacto o no tuvo impacto en estas acciones, ¿ya? Esas son las 4 etapas y para el año 2023 de la que nosotros vamos a dar cuenta es de la etapa 1. Esta etapa 1 tiene 3 objetivos, ¿ya? El primer objetivo es crear un comité de calidad o crear la gobernanza, el marco de gobernanza en el cual se va a mover este sistema a la subsecretaría. El segundo es determinar la existencia de una política de calidad de servicio y experiencia usuaria. Y el tercero es efectuar actividades de concientización y difusión en materias de calidad de servicio y además difundir y exponer a las personas funcionarias, a las autoridades y al Consejo de la Sociedad Civil los resultados de esta primera etapa de diagnóstico, ¿ya? Aprovecho a comentar que nos vamos a estar viendo seguido
porque la etapa 2 de este sistema ya considera nuevas acciones a realizar en conjunto con el Consejo de la Sociedad Civil. Por ejemplo, respecto de exponer y tomar la opinión con la propuesta de política de calidad de servicio que se va a trabajar el año 2024 y también lo mismo con el plan de acción. Así que vamos a seguir trabajando en conjunto con el Consejo, por lo menos respecto a este sistema, ¿ya? En cuanto al requisito técnico 1 de creación del comité, este formalmente se creó a través de la resolución exenta 1524 en julio del 2023, pero la verdad es que empezamos el trabajo en el mes de enero. En el mes de enero nos constituimos comité, se designó a los responsables de este sistema, en este caso yo soy la coordinadora titular del comité, y se convocó a todas las áreas que iban a ser parte de este sistema. Cuando yo me refiero a las áreas, a todas las áreas funcionales que existen en la subsecretaría y que tienen bajo su responsabilidad algún proceso o algún trámite. Por ejemplo, la División de Reinserción Social, la División Judicial, el Departamento Administrativo, etc. Cada uno de ellos debió nombrar un representante titular y uno suplente para conformar este comité y empezar a trabajar. Y en el mes de mayo se hizo una segunda convocatoria para incorporar la perspectiva territorial y regional y se consideró además en forma permanente a representantes de las seremías, ¿ya? Para eso se dividió el país en 3 macrozonas y se definió un representante titular y uno suplente por cada una de estas 3 macrozonas que agrupan las regiones del norte, del centro y del sur, siendo los representantes del comité los mismos seremis, ¿ya? Tenemos a la Seremi Arica, Seremi Coquimbo, Seremi Valparaíso, Seremi Metropolitana, Seremi Biobío y Seremi Los Ríos. Me parece que yo solo sé que participan directamente en el comité con la perspectiva regional, ¿ya? Y además, muy importante, participa en este comité la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría, porque también se debe considerar la opinión de ellos en todo el trabajo que se realice de cara a los usuarios. Entonces, hay representantes de la autoridad, representantes de cada una de las áreas funcionales, representantes territoriales de las seremías y la Asociación de Funcionarios y Funcionarias, donde participa Nubia también en general o algún otro miembro de la Asociación de Funcionarios, ¿ya? Y eso ya, como les digo, se formalizó en el mes de julio con toda esta nueva estructura y que ustedes la pueden encontrar y está detallado quiénes son cada una de las personas que participan con su nombre y cargo, porque es requisito que aseguremos que este comité sea lo más representativo posible de la diversidad que existe dentro de la subsecretaría por un lado, que además está la perspectiva regional, que además está la perspectiva de género. Nosotros cuando solicitamos las convocatorias pedimos asegurarse de que estuvieran en forma equiparada además los nombramientos. Por primera vez se considera eso en la asignación de un comité. Y además que estuvieran representación de la jefatura, ¿ya? Que no solamente hubieran personas funcionarias que designaban, sino que también hubieran jefaturas que participaran en forma directa en los comités, porque a veces no participan y siempre mandan a alguien en su representación. Entonces, en este caso, tenían que estar ellos también participando, ¿ya? Eso respecto del comité. Respecto del segundo requisito, que es la política de calidad de servicio, lo que se verificó en el comité es que la subsecretaría efectivamente no cuenta con una política de calidad de servicio y experiencia usuaria, tenía una política de gestión de calidad que venía de histórico de los procesos de las normas ISO que se trabajaron en el año 2008, pero que después no se siguieron, y es lo único que existía. Pero no existe una política de calidad de servicio, por ende va a ser una de las principales tareas que vamos a tener que desarrollar al inicio del año 2024, y esa tarea, como yo les comenté, la vamos a trabajar también con el Consejo de la Sociedad Civil. Y el tercer requisito, que es la concientización, lo que exige el sistema respecto de esto es que se capacite o se concientice en materias de calidad de servicio y experiencia usuaria a lo menos al 30% de la dotación de la subsecretaría, ¿ya? Estamos hablando más o menos 130 personas, somos en total 360, 370 personas, ¿ya? Sin contar las comisiones de servicio, que son hartas en esta subsecretaría. Estamos hablando solamente de personal de planta, contrata, que pertenecen a la Subsecretaría de Justicia en particular, ¿ya? Respecto de eso, había bastante libertad
pero nosotros como subsecretaría, y en particular nosotros como coordinación, definimos que no bastaba con realizar una única actividad masiva en que todos participaran y con eso cumplíamos, sino que lo que creíamos nosotros que era lo correcto era instalar capacidad y competencia dentro de los propios funcionarios para que esto lo pudiéramos llevar a más largo plazo y no solamente hiciéramos una charla con un externo y ya, sino que los propios funcionarios tuvieran las competencias para entregarle a sus colegas esta información y además hacer un uso más eficiente de los recursos porque podíamos hacer varias acciones. Entonces lo que hicimos fue definir una malla de formación y concientización con un total de 5 actividades, ¿ya? Partiendo por una base que era la participación de 5 personas funcionarias en un diplomado de excelencia y calidad de servicio dictado por la Universidad de Concepción. Esas 5 personas fueron elegidas también considerando la perspectiva de género. Consideramos que eran hombres y mujeres en partes iguales en la convocatoria. Bueno, hubieron 3 mujeres y 2 hombres porque eran 5. Y además con perspectiva territorial, por ende, quienes se capacitaron para ser monitores eran personas del nivel central, pero también 2 personas de regiones, una de Coquimbo y una del Maule. Entonces así también consideramos ambos criterios en la designación de las personas que iban a ser monitores. Una vez que ellos terminaron este diplomado y en el camino, se dictaron 4 capacitaciones. Una masiva, donde participaron más de 300 personas de todo el país, que tenía por objetivo efectuar la introducción a este sistema de calidad de servicio y experiencia usuaria para que se entendiera, ¿cierto?, dentro de toda la organización en qué íbamos a trabajar durante todo el año y por qué necesitábamos el apoyo y íbamos a hacer muchas reuniones. Un segundo taller que iba focalizado en las jefaturas en particular, incluyendo la seremía, sobre la planificación estratégica, objetivos y cómo estos debían considerar la perspectiva del usuario, ya no solamente la mirada de la autoridad, sino que también los dolores de la ciudadanía en estos objetivos que íbamos a considerar. Una tercera charla que tenía por objetivo todo lo que tiene que ver con los procesos de mejoramiento de procesos en particular, que iba dirigida a los equipos que están trabajando en este comité y que van a tener que trabajar en un plan, porque para poder efectuar el diagnóstico teníamos que ser capaces de mirar nuestro proceso, entender que era un proceso, entender que es una brecha, entender qué es un cuello de botella, que a veces no son conceptos que utilizamos en el diario vivir. Entonces se hizo una charla especial para esos equipos. Después se hizo una charla asociada a mejoramiento continuo e innovación pública, que era el continuo, para que estos mismos equipos tuvieran herramientas para poder construir sus planes de mejora para el año 2024. Y concluimos con un taller final de calidad de atención inclusiva, que fue dictado por Senadis, para que también existiera la perspectiva de cómo nosotros podíamos considerar las necesidades de las personas que tuvieran alguna capacidad, tanto en el diseño de algún modelo de atención que no tenemos y que hay que trabajar, como en cosas tan simples como la señalética que tenemos, por ejemplo, en la oficina de atención de público. Ya no dice que la señalética no se ve, o es difícil el acceso, o tal vez deberíamos tenerlo en lenguaje de señas. ¿Cómo podemos considerar esa perspectiva también en el trabajo que vamos a realizar en eso? ¿Ya? Entonces, no nos fuimos por una charla y ya, sino que hicimos un pool de actividades y además estas personas cuentan con esas competencias para que podamos seguir replicando estas actividades durante el próximo año. ¿Ya? ¿Consultas hasta aquí o algún comentario? Sí. Para personas con discapacidad o agregar personas migrantes, personas en este taller se hizo con Senadis, por donde tenía foco solamente de las personas con algún tipo de discapacidad, pero la subsecretaría también está trabajando en protocolos. De hecho estamos trabajando, y la Nubia sabe más porque ella es parte de la mesa de género, además se está trabajando en un protocolo de lenguaje inclusivo. Entonces la idea es que una vez que ese protocolo esté aprobado, también se hagan charlas para que todas las personas, sobre todo aquellas que atienden público, consideren también la perspectiva y en el fondo erradicar cualquier tipo de discriminación en los procesos de atención o barreras en el proceso de atención. ¿Y la creación de ese protocolo? No lo sé, ahí Nubia nos podría comentar más, porque ella participa en esa mesa. Es un lenguaje es un manual de lenguaje no sexista e inclusivo, ¿ya? Y ya se han estado realizando capacitaciones en los distintos equipos
La próxima semana me toca a mí con el equipo de hecho de auditoría poder hacer esta capacitación. De todas formas, va enfocado en el tipo de las comunicaciones que nosotros y nosotras como funcionarios podemos realizar, ya sea escrito o verbal, hacia internamente como externamente. Entonces eso es más o menos como el enfoque, es bastante práctico y se trabajó latamente, la verdad, hubo inspiración en harto que ya existía, tampoco se trató como de inventar la rueda, pero en el fondo es aterrizar la realidad al servicio, al ministerio. De todas maneras, podemos dejarlo anotado para que sea un tema a tratar en el comité en enero, para ver cómo lo podemos considerar e incluir dentro de las acciones para el plan 2024, de todas maneras. ¿Sí? Dígame. Yo tengo quisiera saber cómo se financia este trabajo. Bueno, no es necesario muy bueno, porque hay que progresar y hay que ir avanzando, pero es importa. Con mucha creatividad. Esa es la respuesta. Por lo menos para el año 23, solo con creatividad. Nosotros, por lo menos con Paula, que trabaja conmigo en el comité, tenemos bastante experiencia en este sistema. Yo creo que por eso también lo tomamos, porque nosotros somos de auditoría. Entonces, bueno, ok, hagámonos cargo nosotros. Ambas trabajamos en la implementación de la ISO, entonces es algo que manejamos. Y hay que hacerlo con harta creatividad, tratando de buscar las formas de reunirse, de efectuar reuniones, de cómo hacer estas actividades, como te digo, y hacer más eficientes. Y sabes que no tenemos recursos en capacitación, porque es un presupuesto bien bajo, el presupuesto de capacitación de la subsecretaría, y somos hartos funcionarios y funcionarias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos llevar esta concientización a todas las personas si tenemos 1 millón de pesos? Bueno, a través de este mecanismo creativo, que en el fondo es decir, hagamos monitores, formemos monitores internos, que nos va a costar 1 millón de pesos, pero ellos van a ser capaces de replicar esta información y hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos. Hasta el momento, ese es el único gasto que se ha realizado para desarrollar este trabajo. Todo lo demás es creatividad. Y el próximo año sí hay que empezar a ubicar los recursos, porque cada una de estas acciones tiene que llevar, como yo les decía, el responsable, el plazo de ejecución, quién lo va a realizar, indicadores de medición y cómo se vincula con el presupuesto 2024. Va a tener que ser parte de los ítems que va a llevar este plan de acción. Entonces el próximo año vamos a entrar más en la parte presupuestaria. Por este año el único gasto fue el asociado a capacitación que yo les comento. Sí, ahí no veo nada, así que ustedes tienen que decir que no veo. Hola, María Hola. del Rosario de la Fundación Hola. Embajada del Inmigrante, ¿cómo estás? Oye, mira, ustedes tienen contemplado en eso, pues varios de los que estamos acá somos de organizaciones sociales, tienen contemplado trabajar con las organizaciones sociales de nosotros para los futuros proyectos y que a través de nuestras organizaciones podamos formular diversos proyectos a los mismos ministerios de este gobierno y poder hacer en realidad todos esos proyectos, esas propuestas que se van a implementar desde lo que usted nos está presentando. Sí, justamente la idea de esta reunión es poder darles a conocer a ustedes cuál es el diagnóstico, desde lo interno, por supuesto, ¿cierto? ¿Qué es lo que la subsecretaría identifica como debilidades en el actuar de sus procesos de cara al usuario? Y además considerando la perspectiva de los usuarios sobre una encuesta que se toma, que yo les voy a dar el detalle, ¿ya? Pero la idea de presentarlo al Consejo es justamente recoger estas observaciones para incorporarlas en el Plan de Acción 2024. Es decir, ¿saben qué? Muy bonito lo que ustedes están mostrando, pero yo creo que dejaron fuera esta perspectiva. Yo creo que dejaron fuera esta temática, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros lo podemos llevar al comité y podemos incorporarla como iniciativas en el plan 2024 que aún no se elabora, por ende está totalmente abierto a incorporar todas las iniciativas que ustedes nos puedan sugerir. La idea es que no solamente tengamos esta reunión, sino que también ustedes, no sé cómo lo hicieron con derechos humanos, porque yo no me alcancé a quedar a toda la presentación, pero también nos pueden enviar tal vez algún documento con sus sugerencias para nosotros considerarla en este plan 2024, siempre pensando que el foco es cómo mejoramos la atención a las personas o a las organizaciones que requieran algún trámite o alguna atención por parte de la subsecretaría de sus seremías, ¿ya? Así que eso está totalmente abierto para que podamos ir incorporando iniciativas. Y tú nos vas a enviar esto que estás presentando y las propuestas y el análisis a los correos, ¿verdad? De Nubia. A través de Nubia, sí.
Pero, oye, escuché que Nubia estaba en la mesa de equidad de mujeres. Entonces quisiera saber, porque yo aquí en el COSOC estoy coordinando el tema de mujeres y mi experticia son mujeres, entonces me gustaría ver también cómo puedo aportar ahí desde el área de equidad y género de mujeres. Sí, Rosario, es una mesa interna en un comienzo, pero sin perjuicio de eso, igual podemos nosotros conversar y ver la posibilidad de recibir ya sea como asesoría externa de personas que tengan mayor expertise. Así que lo voy a plantear en la mesa. Ya ahí te estoy comunicando. Un abracito, gracias, Nubia, que te cuides mucho. Bien, ¿seguimos entonces? Como digo, yo no sé qué presentó Derechos Humanos, así que ahí ustedes me van diciendo si hay algo que vieron con ellos que quieren ver acá o es distinto. Somos focos un poco distintos. Bien, respecto, bueno, la siguiente lámina, esa es un poco solamente para que ustedes vean cuáles son las convocatorias. Nosotros tuvimos 9 reuniones en el año como comité, es un comité activo, además de variadas reuniones bilaterales con cada uno de los dueños de los procesos y personas responsables de los trámites para poder efectuar el levantamiento de información desde cómo se llama el trámite, a quién va dirigido, qué canales utiliza, si tienen flujogramas o no, si tienen procedimientos actualizados, si tenían datos de los usuarios, si tenían estadísticas, o sea, tuvimos que bucear en cada uno de estos trámites para poder efectuar el diagnóstico y el levantamiento de la información, ¿ya? Ahí un poco es para que ustedes vean cómo se llevan a cabo estas reuniones y que son las convocatorias son amplias. O sea, participa desde el encargado de informática hasta el Ceremi de Arica, por ejemplo. ¿Ya? Sigamos. Respecto del objetivo número 2 de esta etapa 1, yo les comenté que tenía 3 etapas. El objetivo 2 es el levantamiento de información, ¿ya? Que tiene que ver con esto que yo les estaba comentando. Lo primero que nos pedían era identificar cuáles iban a ser los trámites de los 12 que identificamos, ¿ya? Se identificaron 12 trámites. De esos 12 teníamos que elegir, en base a algunos criterios, cuáles iban a ir a ser evaluados por los usuarios. ¿A través de qué instrumento? De MESU. MESU es la encuesta que anualmente realiza el Ministerio de Hacienda, ya no lo realiza la subsecretaría, sino que el Ministerio de Hacienda, a través de una metodología que es estandarizada, evalúa bajo los mismos criterios y los mismos parámetros a más de 76 instituciones públicas. El año 2021 y 2022, la subsecretaría previa y obligatoria. ¿Sí? Ese era el único. Vale. ¿Pasó algo? Sí, que te Sí, se fue el cortaste. audio un segundo. El audio un minuto. Sí. Perdón, no sé qué parte se perdieron. Creo que estabas desde el... No, hablando como de la subsecretaría, pero... Lo que decía fueron yo como es el que último minuto. Dale. dentro del proceso de levantamiento de información hay Eso, una sí. serie de información que teníamos que recopilar y analizar, siendo la primera de estas los resultados de MESU, que es la encuesta que anualmente aplica el Ministerio de Hacienda a través de una empresa experta obviamente en temas de encuesta, que la contrata a través de licitación pública y que en base a una metodología estandarizada evalúa bajo exactamente los mismos criterios a todas las instituciones. Y que la primera vez que participó la Subsecretaría de Justicia fue el año 2021 con el proceso de mediación previa y obligatoria, ¿ya? Que también se evaluó el año 2022. Era el único proceso de la Subsecretaría de Justicia que participó en esta evaluación. Hasta este año 2023, donde a propósito de este sistema, ¿cierto? Y del análisis que tuvimos que hacer, incorporamos 2 procesos más. Por ende, en la encuesta 2023 se va a evaluar
el proceso o trámite de OIRS, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión de requerimientos ciudadanos, en reclamos, sugerencias, felicitaciones, ¿cierto?, a través de los diversos canales que existen para ello, mediación previa y obligatoria, y además el trámite del registro de mediadores familiares que llevan adelante las seremías. Se incorporaron esos 3 trámites, la Marini va a estar feliz. Ya, se incorporaron, yo no tuve nada que ver, aclaro. Bueno, para los que no saben por qué, porque yo fui la coordinadora del sistema de mediación 3 años, entonces ahí tengo mi corazón híbrido con mediación. Entonces se incorporaron para este año 2023 esos 3 procesos y los resultados de la medición deberían estar dentro del mes de diciembre ya disponibles, ¿ya? Pero, sin prejuicio de eso, nosotros ya tenemos los resultados de MESU 2021 y 2022. Ahí les vamos a señalar también el resultado general y dónde pueden encontrar el informe completo si a alguien le interesa ver cómo fue evaluado el proceso de mediación el 2021 y 2022, ¿ya? Pero para que ya sepan, ya avanzamos con incorporar 2 trámites nuevos y seguramente el año 2024 vamos a seguir incorporando otros trámites a MESU, ¿ya? Lo segundo tenía que ver con identificar cuáles son los registros administrativos con que cuenta la subsecretaría, que es un concepto bien raro, pero en el fondo los registros administrativos tienen que ver con las bases de datos que manejan las áreas a propósito de los trámites que realizan, ¿ya? Por ejemplo, una persona que está privada de libertad solicita una rebaja de condena, ¿ya? Hace su solicitud, ¿cierto? Se la aprueba, se le rechaza y sale una resolución que la aprueba o la rechaza. Más nos encontramos en que, por ejemplo, no existía una base de datos en Excel o en lo que sea que yo pudiera tener identificado todas las que se solicitaron, de dónde eran las personas, cuál era su género, qué edad tenía, que me permitiera a mí identificar, ¿cierto? O hacer clúster respecto de estas personas. No sé qué región solicitan más, de qué condición socioeconómica son, pertenecen a alguna comunidad, pertenecen a algún pueblo originario. No tenemos datos para eso. Entonces, este trabajo se refirió a eso. ¿Cómo yo identifico respecto a estos trámites que tengo disponibles si tengo sustento de datos que me permitan trabajar y tomar decisiones en base a esos datos, ¿ya? Y ahí tenemos una debilidad importante que se las vamos a comentar, pero eso fue el primer trabajo que fue bastante largo. Nos tomó todo el primer semestre del año en realidad. Luego teníamos que identificar los trámites asociados a estos procesos e identificar, por ejemplo, la cantidad de trámites, si están cuantificados o no, cuántos años teníamos de base de datos hacia atrás, si teníamos medición de tiempos de respuesta, por ejemplo, si teníamos identificado cuáles eran los cuellos de botella, si éramos capaces de identificar algunos otros datos de las personas. Entonces, ese fue el grueso del trabajo que se realizó respecto de los trámites y de los registros administrativos para que en base a estos datos identificáramos luego el diagnóstico con algunos puntos que les vamos a comentar, ¿ya? Y varios estadígrafos también que tuvimos que calcular respecto de reclamos y tiempos de trámite de 3 procesos particulares que son los que elegimos para MESU, ¿ya? Si bien el trabajo se hizo sobre 12 trámites, para efectos de MESU y para efectos del análisis de estadígrafos nos pidieron 3, que son los mismos 3 que yo les comenté. OIRS a nivel nacional, mediación previa y obligatoria y el Registro Nacional de Mediadores. Y esos datos son los que vamos a exponerles también, ¿ya? Mane, ¿sí? Vanessa está levantando la mano. ¿Ya? ¿Vanessa? No se escucha. Estás muteada, Vanessa. Disculpen. Ahí sí. Ahí sí. Era una pregunta de la fichita anterior. Por eso tenía la mano levantada en la vez anterior. Sí, no, pero igual coméntalo, no te preocupes. Nada,
con respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos, el primer ciclo del año 2022, el capítulo que tiene que ver con la meta 1, promover la igualdad y prevención y prevenir la discriminación arbitraria de personas de grupo de especial protección, adoptando medidas que contribuyan al establecimiento de una cultura de respeto, eje igualdad y no discriminación, que deben llevar adelante todas las instituciones. Me preguntaba si este esfuerzo que debió hacerse el 2022 y que están haciendo el 2023 corresponde, digamos, un empuje específico del cumplimiento del Plan de Derechos Humanos del primer ciclo del 2022 o es una acción así generativa, digamos, para mejorar la calidad de la atención en general de este ministerio. Eso es una cosa que me llamó la atención, digamos, lo que estaba viendo. Y lo segundo, cuando Katia plantea que se seleccionaron personas para ser capacitadas, me recuerdo que yo fui capacitada en método de calidad total cuando trabajé en una empresa, que éramos 1.600 personas, y terminamos las 1.600 personas capacitadas. Y uno de los factores de éxito que tuvo esa capacitación es que la capacitación empezó por el gerente general y bajando, digamos, en la línea de mando, porque uno de los elementos difíciles de lograr un buen trato y una buena atención depende, ¿no es cierto?, del uso del poder de quien lo ostenta. Esto es un supuesto mío que es habitual que suceda. Entonces, si esas capacitaciones que se dieron a ese grupo de personas para los cuales se gastó dinero, fueron consideradas, digamos, las personas que tienen el poder, o de qué manera se consideraron como elegidas. Sí, respecto de lo primero, yo voy a ser bien sincera, nosotros como sistema no tenemos acciones asociadas al Plan de Derechos Humanos que tú señalas. Yo entiendo que la Subsecretaría de Justicia debe tenerlas, pero se asocian a cada una de las divisiones. No puedo comentarte en este momento porque lo desconozco. A nosotros no nos informaron por lo menos que alguna de las cosas que estuviéramos haciendo estuviera considerada en ese plan, pero sí me puedo comprometer a identificar si existe alguna acción o cuáles son las acciones que tiene la Subsecretaría de Justicia en particular dentro del plan y en qué estado se encuentran. Eso sí te puedo comentar, pero dentro del sistema en particular, no que yo tenga entendido. Respecto a lo segundo, sí, efectivamente el segundo taller que yo comenté se llamaba Planificación Estratégica y Objetivos, justamente que iba dirigido a las autoridades para que, como se llama vulgarmente el top-down, ¿cierto? El tono de la autoridad, bajara esta información e informara justamente a todas las personas a nivel nacional la importancia de participar en estas actividades, que son varias. Nos reunimos muchas veces, entonces requerimos harto tiempo de las personas y le dieran la relevancia a las actividades que estamos haciendo. Y nos fue bastante bien porque tuvimos muy alta convocatoria. En general las charlas que se hacen no tienen tanta convocatoria, como que la gente le da un poco de lata a conectarse, pero nos fue bastante bien y fue muy bien evaluado que los propios colegas hicieran estas actividades, porque además los ejemplos son cercanos y son concretos. No es cuando viene una empresa externa y te habla del banco, de la empresa, no, te dan ejemplos específicos con las labores que realiza cada día las personas en cada una de sus áreas. Entonces eso fue bastante bien evaluado. Eso es lo que te puedo comentar mientras tanto, Vanessa. ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Esto de los trámites ya lo habíamos comentado yo, ¿cierto? Se identificaron 12 trámites. El objetivo número 3 de este sistema, que concluye, ¿cierto? Este sistema por el año 2023, ¿ya? Solo por el 2023, considera 3 requisitos técnicos. Primero, elaborar el informe de diagnóstico, el cual debe contener sí o sí las fortalezas de la institución, las debilidades, los riesgos, los puntos críticos y los ámbitos prioritarios de trabajo, ¿cierto? Que van a ser, obviamente, la línea de acción para el año 2024. Además, considera la opinión del comité y de todas las personas que participan en este comité
de la revisión de esta propuesta de diagnóstico. El diagnóstico lo elabora el área coordinadora, en este caso la unidad de auditoría ministerial, en base a toda la información recopilada, genera un borrador de diagnóstico, se lo presenta al comité y el comité efectúa sus observaciones y agrega, quita o modifica los aspectos que están considerados en cada uno de estos puntos, ¿ya? Y el tercer requisito, efectuar una difusión de los resultados de este diagnóstico a las personas funcionarias, a las autoridades y al Consejo de la Sociedad Civil. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día en esta reunión en particular. Se enviaron boletines informativos a todas las personas funcionarias, se enviaron boletines específicos a la autoridad, se conversó con el gabinete subsecretario, al tanto que estamos desarrollando esta reunión, y ahora hoy día estamos con la última actividad de difusión, que es la del Consejo. ¿Ya? Esa es como la última etapa que nos queda respecto a este sistema, ¿ya? Vamos a los datos. ¿Ya? Respecto del levantamiento de información de los 3 trámites prioritarios que se evaluaron y sobre los cuales nos pidieron los estadígrafos, ¿cierto? El primer trámite que ustedes pueden ver ahí es el de la OIRS, ¿ya? Solo para que no saben, la OIRS funciona tanto en formato físico como en formato digital. En formato físico tenemos una oficina OIRS aquí en el primer piso y además en cada una de las secretarías regionales ministeriales existe también una persona encargada de la OIRS que también está disponible para recepcionar cualquier consulta, reclamo, sugerencia que tenga que hacer alguna persona natural o jurídica respecto de los trámites de la subsecretaría o de cualquier otra institución, ¿ya? Porque lo que se busca es que la persona tenga un canal de entrega y no tenga este compra huevo, si no, sus reclamos de registro civil, vaya para allá, se le recibe igual. Y lo que se hace es que uno toma ese reclamo, por ejemplo, contra registro civil, y se deriva. Pero no se hace que la persona vaya a otra institución, ¿ya? Entonces tenemos un proceso de derivación importante, sí. La última, pues decía que el reclamo se hace al registro civil. Sí, a ver, lo que pasa es que una de las cosas que está dentro del diagnóstico es que los usuarios no conocen qué hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por ende, habitualmente confunden al Poder Judicial con el Ministerio. Por ende, un importante porcentaje, por ejemplo, de los reclamos que llegan son del Poder Judicial. Pero uno no le puede decir al usuario, sabe que usted no. Entonces uno lo recibe igual. Y lo que hacemos nosotros, con Nubia, que es parte de ese equipo también, con Pedro, es que uno toma ese reclamo y se lo deriva al Poder Judicial. Nosotros, director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se ha recibido en esta cartera de Estado el reclamo de la señora tanto, dirección tanto, correo tanto, que plantea este caso a favor de dar respuesta directa y copiarme a mí para que yo sepa que usted le conteste. Y eso lo hacemos con todas las instituciones. Entonces, a ninguna persona se le niega ingresar un requerimiento. No importa que sea de acá o no sea de acá, ¿ya? Respecto de los reclamos en particular, nosotros tenemos datos acá de 4 años. Si se dan cuenta, tenemos el año 2020, 2021, 2022 y 2023. Y la buena noticia, que también está como fortaleza, es que se ha disminuido de forma importante los tiempos promedio de respuesta de los reclamos, ¿ya? Que era un talón de Aquiles respecto de las instituciones en general, porque el foco estaba en responder al reclamo. ¿Cuándo? No importa, pero hay que responder, ¿ya? Pero ahora estamos con una mirada distinta, que es decir, está bien, hay que responder, pero la persona no puede estar eternamente esperando, ¿ya? Entonces, el foco ahora es disminuir y mejorar los tiempos de respuesta y por lo menos a junio del 2023, que es este dato que está acá, se ve obviamente en la gráfica que se ha hecho un trabajo de disminución y les vamos a mostrar la siguiente lámina que estamos súper contentos porque logramos implementar ahora en julio un nuevo sistema informático de derivación interna de requerimientos ciudadanos que también nos ha ayudado a seguir disminuyendo estos plazos. Se los vamos a mostrar en la siguiente lámina. Y en la gráfica de al lado, y en la gráfica de al lado lo que se ve es que efectivamente la subsecretaría se ha preocupado mucho de dar respuesta efectiva a los reclamos. Ya estamos hablando de el 99% aprox todos los años, salvo el año 2020, y eso tiene que ver exclusivamente con la pandemia.
¿cierto? Todos sabemos que tuvimos que redefinir la forma de trabajo y eso afectó obviamente los tiempos y la forma o que se nos escapara algún reclamo. De hecho, disminuye la cantidad, se ve obviamente que menos gente reclamó. Porque no todo el mundo se maneja con la tecnología, entonces probablemente una persona que venía a la oficina a hacer un reclamo dejó de reclamar. No es que no estuviera descontento, sino que dejó de hacer el reclamo físicamente, ¿ya? Pero en la lámina siguiente, ahí tenemos el detalle, no sé si se logra ver bien, ¿ya? Pero ahí está el dato año por año respecto a la cantidad de reclamos respondidos y recibidos. Estamos en torno al 99%, ¿cierto? Este año vamos en un 99.5% a junio. Por ende, hay una alta tasa de respuesta a los reclamos de la ciudadanía. Los tiempos promedios, como ustedes ven, también van en disminución, ¿cierto? Salvo el año 2020, que hubo 30 días de promedio de respuesta. Ya estamos al 30 de junio en 11 días, con algunos estadígrafos ahí para que ustedes los vean. Una mediana de 5 días, un mínimo de 1 día y un máximo 87. Y ese dato es súper importante porque una de las cosas que identificamos en este análisis es que existe una alta variabilidad de los tiempos de respuesta en los trámites, ¿ya? Que se esconde a veces con el promedio. Uno dice, no, en promedio me demora 11 días, se ve súper lindo. Pero cuando uno abre el dato y ve la variabilidad de los datos, ¿cierto? Te das cuenta que, por ejemplo, mira, por el año 2020 hubo un reclamo que se demoró 114 días. ¿Ya? Y hoy día, el año 2023, con este nuevo sistema, el reclamo que se ha demorado más son 31 días. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver que efectivamente hay una gestión, porque el promedio esconde, ¿cierto? Esconde los datos. Y donde también ha habido una mejora, pero que todavía hay un amplio campo por hacer, tiene que ver con aquellos reclamos que son respondidos más allá de los 20 días hábiles que establece la normativa, ¿ya? Ustedes se dan cuenta acá que vamos ya solamente en un 5,1% de los reclamos que son respondidos fuera de ese plazo, ¿ya? Obviamente tenemos que tratar de llegar al 0, pero ha bajado bastante el porcentaje, ¿ya? Esos son los datos reales, junio, y aprovechamos, disculpa, yo me entusiasmo hablando. No, pues perdón, o sea, sin demeritar la emoción que tienes tú con los resultados. Sí. Me llama la atención que el número de reclamos en general es bastante bajo. Sí. Bastante bajo, ¿cierto? O sea, en realidad depende de cómo uno lo mire. Para otras, porque Derecho Humano entiendo que les mostró que tenían 3 reclamos. Sí, habían como si yo lo comparo con eso, nosotros tenemos claro. mucho. Pero, o sea, siento que estamos como al ver con que la ciudadanía realmente participe. O sea, el tema de participación ciudadana. Yo recuerdo que uno de mis profesores en la universidad, hice un trabajo aquí en la Universidad de Chile, y él decía que el tema de participación ciudadana aquí es bastante bajo, excepto para los empresarios cuando en el Senado se discute un proyecto que los afecta. Entonces, si dentro de los retos para el próximo año está esto de tratar de que la gente realmente utilice la herramienta. Te pongo un ejemplo que me llevaron esta mañana. Una niña fue a solicitar al registro civil hora para casarse con un extranjero que es ingreso por paso no habilitado. Y el funcionario le dijo, tiene que pagar una multa por haber ingresado por paso no habilitado. El funcionario del registro civil. No es PDI, ni es... Y la persona no sabía qué hacer, o sea, nos consultó a través de los chats para decir, mira, le dijimos, ahí está la UIR, etc. Pero a lo que me refiero a eso es cómo hacemos para motivar a la ciudadanía efectivamente a utilizar y que los conozca, porque mucha gente como no los conoce, y por eso me refiero a que se refleja en que, bueno, apartándolo de derechos humanos, que fue hago el punto, claro, ustedes están... Sí, uno puede entender que pudiera haber más, no lo sabemos, siempre hay personas que verbalizan su reclamo, pero no necesariamente lo escrituran, ¿cierto? Respecto de eso,
Este año en particular estamos haciendo 2 trabajos. Y los separo de participación porque creo que participación tiene un foco distinto y que no tiene que ver solo con recibir el reclamo, ¿cierto? Tiene que ver con aportar y cómo yo participo directo en la política pública, más que reclamar contra la acción, ¿cierto? Una de esas es poder contar primero internamente con un sistema que nos permitiera transparentar estos datos. Era lo primero, porque el diagnóstico parece que no la estamos, parece que nos faltan, no estoy tan segura si son todos con ese sector. Entonces, fíjate que aquí habían 700, 800, a lo mejor nos faltan. Y ahora les voy a mostrar yo el dato, que ya vamos casi en 1000. Entonces, esta herramienta lo primero que hace es decir, ¿sabes qué? Todo tiene que estar acá porque yo tengo que ser capaz de cuantificar cuánto me llega, cuánto estaba quedando afuera. Porque puede ser que las cifras estuvieran no completas pues, y que se nos quedaran cosas. Entonces, teniendo este sistema, ahora lo que hacemos es, que se partió en julio, recién partió, unificamos todo lo que llegue de la ciudadanía, sea un formulario OIRS formal, sea el formulario digital a través del sistema, o incluso las cartas que no se consideraban dentro de esto, aunque fueron reclamos. Y llegan muchas cartas. Entonces las cartas ahora también las estamos ingresando al sistema para poder cuantificar efectivamente cuántos son los requerimientos que hace la ciudadanía. Y además, antes nos enfocábamos solo en los reclamos y ahora tenemos el dato de todos los tipos de requerimientos. Eso lo vamos a mostrar en la lámina siguiente. Entonces vamos a tener mucha más información con la cual trabajar. Y la segunda, sí. Solo para terminar la idea. Y la segunda acción que estamos haciendo es poder efectivamente difundir el trabajo de la OIRS. Entonces, lo primero que hicimos fue conseguir unos recursos, porque los recursos para publicidad y difusión, no sé si ustedes han visto el instructivo de austeridad, están así restringidos, muy restringidos. Entonces, ahí hay que dar una pelea también para decir, oye, la ciudadanía necesita conocer los mecanismos que la subsecretaría tiene a su disponibilidad para poder efectuar sus requerimientos ciudadanos, necesita conocer cuáles son los trámites que se realizan y cómo se hacen. No es que están en Chile Atiende. Sí, pero ¿cuánta gente se mete en la página de Chile Atiende? Necesitamos tener otra forma más cercana de llegar a la persona. Y cuando uno ve un papel, le gusta, más que estarse metiendo a navegar, ¿cierto? Entonces, por un lado, en julio, agosto, logramos imprimir los primeros folletos que por un lado tienen los mecanismos para acercarse a la OIRS, con toda la información, con códigos QR estamos usando también, y por el otro dorso, que la nube se los puede mandar, de participación, que tampoco había ninguna información. Mire, la Subsecretaría de Justicia tiene participación ciudadana, estos son los mecanismos, si usted quiere saber más, mire, aquí la tenemos. Entonces, partimos con ese folleto y ahora a fin de año estamos trabajando en unos libros de trámite que esperamos tener a fines de diciembre también para poner a disposición de la ciudadanía en formato físico con todos los trámites que realiza tanto la Subsecretaría de Justicia como la Derechos Humanos en un único documento. Por ahí estamos partiendo, hay harto camino que recorrer, pero estamos trabajando ya en esa línea. Ya lo tenemos consciente. La pregunta mía es dirigida, no sé cuáles son los trámites requeridos por la ciudadanía. Sí, no lo tengo acá, pero el trámite, porque lo sé, el trámite con mayor volumen es mediación previa y obligatoria. Estamos cerca de 280.000 ingresos el año 2023, se dispararon. Bueno, hay un efecto pandemia, por un lado, y está el efecto ley de deudores, que pegó fuerte en las solicitudes de mediación. Más o menos hay 20.000, 25.000 solicitudes adicionales respecto, ya el año 2022 había crecido por pandemia, en realidad fue arrastre, ¿no? Gente que no acudió el año 2020-2021, donde bajó a 170, 180.000 ingresos. Se disparó el 2022 con el arrastre y el 2023 el registro de deudores full. 280.000 ingresos. ¿Qué le sigue? Es apostilla y legalización de documentos, que son los trámites que se realizan fundamentalmente acá en la oficina de parte. Estamos hablando 100.000 más o menos legalizaciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa apostilla y legalización? Tiene que ver con, en el fondo, básicamente es como una especie de notario, se lo voy a explicar bien
resumen, donde una persona, por ejemplo, un extranjero, viene con un documento de su país, lo trae y aquí se legaliza para que él pueda efectuar trámites. Exacto, eso es básicamente. Claro, hay un convenio que permite validar estos documentos. Y eso tiene una diferencia legal, pero es la legalización y la apostilla. La apostilla además viene desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, hay un sistema para eso, y ahí hay un alto volumen porque de repente, por ejemplo, viene una persona con 50 contratos de personas que validan los documentos para los contratos, ¿ya? Es un volumen. Y luego le sigue la UIRS y el registro de mediadores. ¿Por qué no incorporamos, me respondo al tiro yo misma, por qué no incorporamos en medición de satisfacción de usuario y en esta estadística, legalización y apostilla? Porque no hay datos. Dentro del diagnóstico, ¿se acuerdan que yo les comenté que tuvimos que analizar si hay base de datos? No hay base de datos. Y no sé si va a haber. ¿Por qué? Porque es una atención rápida, ¿cierto? Tú entras y sales. Entonces tú buscas que la persona haga su trámite lo más rápido posible. Entonces te imaginas, usted que viene legal, ¿me llena esta fichita, por favor? Me pone todos sus datos. Entonces hay que ver cuál es el costo-beneficio, decir, sí, yo voy a tener los datos para aplicarle una encuesta, o en realidad lo que la persona necesita es salir súper rápido, ¿ya? Entonces esos trámites no tienen esas bases de datos, ¿ya? Y no sé si la van a tener porque hay que hacer este análisis de si vale la pena o no, ¿ya? Entonces, en general, perdón. En general el trámite realmente es muy rápido. Es muy bueno, realmente no conozco alguna queja. Trabajo con muy poco, muy poco, muy poco. De hecho, en mediación creo que es un 0,2%, es muy bajo. La cantidad, no sé, deben haber 400 reclamos al año sobre 270.000 causas, es muy bajo. Sí. Bien, sigamos entonces. Estos son los datos ahora a noviembre. Quisimos mostrarles cuál es el panorama actual de la información, pero aquí, como ustedes ven, ahora que tenemos sistema, podemos tener los datos de todos los tipos de requerimientos, no solamente de los reclamos. Entonces, a la fecha, al 30 de noviembre, llevamos 2.212 requerimientos ciudadanos. De esos, 991 corresponden a consultas. La gente pregunta mucho. 22 felicitaciones, que es esperable. 1.177 reclamos, o sea, vamos a superar latamente los datos del año anterior. Y eso es porque estamos, en el fondo, incorporando todo. Estamos transparentando el dato. Y 22 sugerencias. Aún no cerramos el año, así que vamos a llegar fácil a los 1.300 reclamos, yo creo, 2.500 requerimientos, por ahí, ¿ya? Sobre eso, el nivel de ingreso se ha mantenido en los últimos meses. Ahí hubo un pic en mayo de requerimientos, y que esto tiene que ver, no sé si se acuerdan, con que no habían horas para registro civil. Entonces nosotros cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que estos datos y este pic está fuertemente influenciado por registro civil. Como nosotros recibimos todo y no discriminamos, habían por lo menos de los 800, 300 o 400 que eran de registro civil y que tenían que ver con que no había hora. ¿Ya? Entonces eso está súper influenciado por los datos de registro civil. ¿Ya? Por eso se explica ese pico ahí en mayo. Y respecto de los tiempos de tramitación, que yo le decía que ya estaba contenta porque habíamos bajado 5, ahí está la gráfica, a noviembre estamos en 2,9 días promedio de respuesta de requerimiento ciudadano. Así que estamos contentos con eso. Sabemos que tenemos mucho que hacer, pero se ha notado por lo menos el trabajo, ¿ya? Eso respecto de la cifra hasta noviembre del 2023. El siguiente trámite que yo les comenté que se priorizó es mediación familiar y el registro de mediadores. Respecto de mediación familiar, como se ve en la gráfica, hubo un aumento de los tiempos promedio de tramitación, ¿ya? Pasando de 25 días promedio el año 2022 a 30 días promedio al año 2023.
¿ya? Ese aumento de tiempo probablemente, como yo les comenté, está influenciado por el importante aumento en ingresos de solicitudes de mediación que han habido y además, y que hay que evaluar el impacto porque no lo sabemos con certeza, de que hubo un cambio de proveedores en octubre del año pasado y en diciembre del año pasado, que también tiene en algunos casos, no todos son nuevos, pero puede tener, y esto es un puede porque es un supuesto, un periodo de adaptación y de conocimiento del sistema que también puede llegar a influir en estos tiempos. No lo tenemos tan claro, la premisa fundamental, por lo menos de lo que plantea la unidad de mediación, es que tiene que ver directamente con el aumento de las causas, ¿ya? Y respecto al registro de mediadores, al revés, se ha mostrado una disminución de los tiempos de tramitación en la seremía, pasando de 17 días el año 2020 a 13 días el año 2023. Recuerden que estos son promedios. Ahora vamos a abrir los datos, ¿ya? Varinia, ¿tiene ahí una pregunta? ¿O prefieres que muestre los datos en detalle primero? Ya, sí, es que ¿Sí? era... Ya, porque vienen los datos en detalle. Porque no es numérico, era para saber si este tipo de evaluación es netamente como cuantitativa, por ejemplo, porque es más fácil de poder objetivar, o está considerado algunas sutilezas que uno podría, por ejemplo, obtener o quizás quisiera saber dentro de este registro. Después te pregunto la pregunta sutil exacta que quiero hacer si se puede, pero no sé si una de esas ni siquiera está considerada. El diagnóstico consideró 3 fuentes de información. Ya. La primera es la de análisis de datos duros, que son los que nosotros le estamos presentando. Luego los resultados de MESU 2021-2022 solo respecto a mediación, porque es el único que tiene, que eso es subjetivo, porque es la opinión del usuario al que llamaron y le preguntaron. Y luego la opinión del comité. Se aplicó una encuesta a todos los miembros del comité donde ellos pudieron identificar cuáles eran las fortalezas, las debilidades, los puntos críticos, los riesgos y los ámbitos prioritarios de trabajo 2023-2024. Con esas 3 fuentes de información se construyó el diagnóstico que vamos a presentar un poquito adelante. Estos son los datos duros. El dato que ya en el fondo no lo puede mover. Entonces quizás mejor presenta todo y después del final de todo te puedo preguntar, porque si una de esas hay algo que me responde en la presentación. Entonces mejor termina todo y de ahí prefiero... Dale. Ahora viene el dato abierto, ¿ya? Respecto de mediación previa y obligatoria, ahí está el dato completo, ¿cierto? Como ustedes ven, el tiempo promedio de tramitación, como yo les comentaba, al 30 de junio es de 30 días, ahí hubo un aumento de 5 días más o menos en promedio respecto a los años anteriores. También hubo un aumento en la mediana, el mínimo se mantuvo en 0, que en general las personas que trabajan en mediación saben que tienen que ver con las mediaciones frustradas, donde la persona ingresa su mediación y la frustra en el mismo momento, entonces no alcanza a pasar ni un día, y eso obviamente hace que el promedio baje, ¿no? Y respecto a los mínimos y máximos, ahí sí tenemos una variabilidad importante, muy importante. Por ejemplo, la que más se demoró, por ejemplo, el año 2022, 1022 días. Hubo una solicitud sin cerrar y al año 2023, 601 días. ¿Ya? Esto tiene que ver con el manejo del sistema informático, donde se tramitan las causas, y la variabilidad de la atención, porque no tengo el dato ahora en particular de cuántos centros están operando, pero operan más o menos 163 centros a nivel país, cada uno con sus características propias de la región, de la localidad, del tipo de usuario. Entonces esto impacta bastante en la variabilidad de los datos, ¿ya? Respecto de las solicitudes que se tramitaron en un plazo mayor al esperado, que son 60 días por ley, ¿cierto? El dato también aumentó, pasando de 5,7% el año 2022 a un 10,7% el año 2023. Estos son cifras al 30 de junio, ¿ya? Esto respecto de mediación previa y obligatoria. La siguiente. Respecto del registro de mediadores, bajó, como yo les comentaba,
se mantiene dentro de los menos de 20 días el trámite, que es el plazo legal, son 20 días para tramitar las solicitudes del registro. Se mantuvo el dato respecto al año 2022 en 13 días, ¿ya? Ese es el tiempo promedio. La mediana es de 7 días, el mínimo es de 1 día, es decir, se resolvió el mismo día o al día siguiente la solicitud, pero aquí también tenemos una variabilidad importante, también influenciada por la experiencia o el conocimiento del encargado de mediación de cada una de las seremías y del tipo de solicitud, porque no todas las solicitudes tienen la misma complejidad. No es lo mismo una solicitud de ingreso al registro que una solicitud de ampliación de ámbito territorial, ¿ya? Son totalmente distintas, pero eso se refleja en la variabilidad del dato. Tienes una solicitud que se demora 1 día y otra que se demoró 936 días, ¿ya? Y eso también puede tener que ver y se está evaluando con la forma en que se contabilizan los plazos en el propio sistema, que es un sistema antiguo que data del año 2009, el sistema informático, y que, según vimos en el comité, también está dentro del Plan 2024 como prioridad para mejorar los flujos de funcionamiento de ese sistema, ¿ya? Respecto de las solicitudes tramitadas en un plazo mayor al esperado, que son los 60 días, pasamos de un 15,3% el año 2022 a un 19,6% el año 2023, ¿ya? Y ahí vemos lo que yo les comentaba, que los promedios son engañosos, ¿cierto? Se mantuvo el promedio del año 2022, sin embargo, aumentó la cantidad de solicitudes que se tramitaron dentro de estos 20 días. Eso respecto del registro de mediadores. ¿Consulta respecto a estos datos? Sí, Antes de mira, pasar a Mesu. como dato, que quizás de repente puede tener que ver con el sistema informático, recuerdo un caso, o sea, no mío, pero de una colega que estaba tratando y le retrasaron la primera vez por la homologación de su título. Ella es chilena, pero estudió en Ecuador. Y a pesar de que le rechazaron incluso con resolución, le quedó pegada de alguna forma la solicitud, porque yo traté de hacerle otra, o sea, y eso me pasa con varios que las acompaño en el proceso, y no pudo porque le salía que estaba como activa. Entonces, de repente hay veces que después yo le dije, no, ya me manda un mail como para que lo liberaran, entre comillas, por decirte algo, una palabra, y de ahí pudo hacer otra. Entonces, de repente hay veces que el sistema algo pasa que queda como anclada y como que todavía el mismo número de solicitud y pudiera ser, solo hipotetizando del número porque fue tan largo, el máximo largo. Sí, lo que pasa es que para que la solicitud se libere, como dices tú, el encargado tiene que cerrarlo y a veces no lo hace. Eso puede pasar, ya. O sea, desde nuestro lado te doy como ese insumo que he tenido como hartos casos, ahora más cuando acompaño, que de repente pasa eso, y basta como que manden el mail, y listo, se soluciona, debe ser por eso mismo, que ahí quizás lo cierran. ¿Hay alguna posibilidad de que con esta información o eso ya es más fino, se pudiera ver los tipos o al revés, ¿cómo puedo saber dentro de las seremías cuánto acepta proveniente de OTEC y cuánto de universidad? ¿Hay alguna forma de que ese dato se pueda obtener? Es una pregunta, si eso no se puede, pero me encantaría saber si se puede, ese dato maravilloso, lo quiero saber, no sé cómo miércoles se puede saber. Todo se puede en base a informática, o sea, si el registro, y me estoy adelantando a la respuesta, solo pensando en base de datos, si la base de datos tiene el campo donde tú tienes que seleccionar qué tipo de institución es, entonces sí el dato se puede obtener. Ya, no sé si si tú lo escrituras y es un campo de texto, es más difícil. Pero si tú tienes un combo box o una lista desplegable donde tú tienes que seleccionar qué tipo de instituciones, sí. Y ese, como en pedir no hay engaño, esa opción de incluso de cambio de sistema informático quizás tampoco es tan complejo como para poder objetivar. ¿En qué sentido? Es un temazo, ya.
es un temazo lograr saber de repente cuánto, como un poco para ver por dónde se frena esta formación indiscriminada y poco regulada de mediadores, ¿ya? Entonces, ¿por dónde agarramos para tratar de objetivar y para presentar números de por qué nos preocupa, ¿ya? Entonces, por algún lado hay que partir. Es posible quizás solicitar la posibilidad de generar ese campo dentro de lo que yo recuerdo años atrás no está. Puede haber cambiado, pero creo que tampoco está dentro de lo que también he acompañado ahora, no está el campo que tú solicitas, sino que mandas simplemente los certificados. Tú adjuntas el certificado que acredita tu formación independiente de donde sea, no la selecciona. Claro, Entonces, ahí ya no hay- ustedes tendrían que hacer una solicitud de que se incorpore dentro de esta mejora que están haciendo al sistema, que Claro, implica una reescrituración del sistema porque es muy antiguo, que se considere ese nuevo campo, así como nosotros estamos sugiriendo como auditoría y Ajá. sistema de calidad, que todos los sistemas que se generen o se actualicen incorporen los campos asociados a género, asociado a si pertenece a algún pueblo originario, que son campos que no existían antes. O sea, cosas tan simples como que ahora nosotros mandamos a hacer formularios OIR nuevos y eliminamos esto del apellido paterno y materno porque ya no se usa. Y además ahora uno puede invertir los apellidos. Entonces, los sistemas que son antiguos no consideran esas cosas. Y como los tienen ¿Cómo podría que... hacer una solicitud, por ejemplo, para ustedes saber podrían hacer cuántos una tienen solicitud. magíster, cuántos diplomados y cuántos a través de OTEC o de universidades? Porque ahí tú podrías separar, si es que primero es un OTEC, si es una universidad, y después el tipo de programa también, porque es interesante saber la formación, por ejemplo, se podría, ¿y eso a través de qué vía? Ahí yo me pierdo cómo opera Nubia, si el propio COSOC puede gestionar la solicitud de información, ¿o no? Bueno, después eso me lo pueden saber, pero por último saber que se puede ir la consulta. Sí, internamente hemos gestionado y ahí en realidad depende un poco de cómo el poder de repetir las cosas y solicitar a las diversas unidades. No, Pero pero sí lo hemos hecho, por pero esa en vía. general está estable, claro, por esa vía. Pero también, sin perjuicio de eso, tienen la vía de las transparencias, de todo eso, pero la idea Transparencia. es como no, si es a nombre del COSOC, ese es como el lineamiento que hemos utilizado, si es a nombre del COSOC, mejor gestionarlas directamente. Ahora, si es a No, es nombre que de cada transparencia es para que organización te den la social, información. claro, Y yo la idea es como sugerir, mira, se recoja o no se recoja es otro tema, pero uno tiene que hacer las solicitudes que tiene que hacer pensando en el sistema que conoce dentro de lo que opera para en un futuro poder hacer gestiones. Entonces, sería desde esa línea. Ya, eso sería interesante dentro de si Claro, más y encima se tú tal están vez haciendo podrías acá. gestionar a través como COSOC la consulta de si este sistema te permite hoy en día obtener datos sobre ¿Cómo? estos campos que a ti Claro. te interesan. Y te interesan. Y si no, uno después puede tramitar por lo menos, bueno, qué posibilidad hay y cuál sería el beneficio de poder obtener, de poder hacer ese cambio. Ya, gracias. Y creo que esas eran las... ¿Alguien más tiene la también manito una levantada? observación, la última cosa que era una observación, dentro del, no sé si también lo consideran como dentro del análisis, pero una de las observaciones del aumento de tiempo de tramitación de las causas en sí mismas dice relación directa con los cambios normativos. Y me explico, la cantidad de previos aumentó en forma exponencial por ajustes de solicitudes. Entonces, las causas se alargaron en el tiempo, yo diría en su gran mayoría. No sé si este sistema permite ver si este aumento o poder discernir, porque incluso para estudio, para poder discernir cuánto de este aumento fue porque hubo más previo, al haber, y más previo incluso con mediadores de larga experiencia. ¿Y era por qué? Porque los jueces todavía no hay un criterio y todavía se está ajustando el criterio judicial con el cual necesitan o la cantidad de información que requieren. Todavía no es uniforme, entonces mandan previo por todo. Entonces se aumentó notablemente. Es lo mismo. En el fondo, ahí ya estamos hablando CIMEF, no de la base de datos de registro de mediadores. Sí. Hacer la consulta de si el CIMEF nuevo, porque yo no conozco cómo está operando el nuevo sistema, el antiguo sí lo tenía. Hay una ventana donde uno hace un clic
y el mediador puede registrar si hubo previo o no hubo previo. Por ende, yo podría saber cuántas causas tuvieron previo desde el año 2018 a la fecha. Pero no sé si este sistema nuevo, que es el 5, lo tiene. Si lo tuviera, tú podrías efectivamente identificar cuántas causas tienen previo y compararlo con el del año anterior. Si uno, ay, Claro. ese sí lo puedo pedir incluso por... Pero ahí tendrías sí que de hacer no la está. consulta de si lo Sí. está considerando o no. Ya, yo te hablo Sí. desde lo que yo conozco, pero no sé cómo está operando ahora. Sí, y si no está, si estuviera operando, yo puedo hacer esa pregunta ahí. Sí, Claro, eso, y súper bueno. respecto de esas que tienen previo, podrías calcular y ver el tiempo total para ver si están dentro del promedio o no, por ejemplo. No sé, análisis de ese tipo. Interesante. Ya, perfecto, gracias. Eso creo que eran mis consultas. Alguien tiene la manito levantada, pero no. ¿Vanessa? ¿O se le quedó? La tengo levantada, y también escribí ahí por si se cae. Yo no tengo idea de mediación. Entonces quería saber cuál es el dato del costo de cada una de estas mediación, porque estamos viendo de que pueden durar hasta más de un año, ¿no? Y pudieran durar nada. Entonces me imagino que alguien les paga a los mediadores por hacer esta función, y si ese costo es del Estado, ¿qué ley lo paga? ¿Cuál ley paga ese gasto? Y lo otro es que si hay datos de la designación del mediador, ¿cómo se designa el mediador familiar? Y si hay datos de decisiones de cambio de mediador durante el proceso de mediación, y si existen estas modificaciones, decisiones de cambio del mediador, si hay datos, quién solicita cambiar el mediador. Lo estoy pensando en función del debido proceso. Ya, me voy a salir de mi rol de coordinador y voy a contestar solo y únicamente porque conozco el tema. ¿Ya? Mira, respecto de la mediación licitada, como se llama, pero que es la mediación, el sistema de mediación familiar que debe proveer el Ministerio de Justicia por ley, capítulo 5 de la ley, se hace a través de centros de mediación que participan en procesos concursales públicos por zona. Eso quiere decir que se divide el país en tantas zonas como tribunales de familia o juzgados de letras con competencia en asuntos de familia existan a nivel país. La ley exige que a lo menos donde haya un tribunal de familia o un juzgado de letras exista un centro de mediación. ¿Ya? Eso es el equivalente. Si hay más, qué bueno, dependiendo de la población que haya. En Santiago hay como 23 centros de mediación, pero también tienes juzgado en Pudahuel, juzgado en San Bernardo, 4 en Santiago, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Puerto William hay un juzgado de letra y hay un centro. ¿Por qué? Tal vez la población es pequeña, pero hay un juzgado de letra, por ende debe haber un centro de mediación. Eso está mandatado por ley, haya demanda o no haya demanda. ¿Sí? Yo tengo que tener un centro de mediación que debe cumplir con un estándar, a lo menos de contar con un mediador o mediadora, con un asistente administrativo, que es quien hace la atención directa al público. Todos utilizan exactamente el mismo sistema y se contrata por jornadas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una jornada, media jornada u horas a la semana, dependiendo de la demanda de solicitudes que existe en esa jurisdicción en particular. Por ejemplo, en Providencia yo tengo, estoy inventando porque no sé cómo está ahora, 4 jornadas de servicio, que son equivalentes a 4 mediadores en jornada completa 45 horas. Pero en Puerto Williams tengo un mediador o mediadora que va una vez a la semana y que atiende mediodía. ¿Ya? Entonces se hace la contratación en base a la demanda que existe en esa zona en particular. Y el pago también es diferenciado por zona, ¿ya? Y aquí algo importante, no se paga por mediador ni se le paga al mediador. El Estado contrata a una persona natural o jurídica que tiene una empresa, en este caso, que puede ser ERL, sociedad anónima, o una persona, ¿cierto?, que instala un centro de mediación. Lo que se contrata es un llave en mano. El Estado paga
por la oficina, por los muebles, por el computador, por el internet, por el personal, por los papeles, por la impresora, por todo. Ya yo pago por el paquete completo para que esa persona que se adjudicó preste el servicio en nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ese pago es diferenciado dependiendo de las jornadas que yo contrato. Pero eso es estándar a nivel país. O sea, una jornada en Antofagasta versus una jornada en Santiago se le paga exactamente lo mismo. Pero a la jornada, una jornada en Santiago y media en Rancagua, obviamente no se le paga lo mismo, pero tampoco es la mitad, ¿ya? Se hace un costeo en base a cuánto sale la luz, el agua, el sueldo del asistente, el sueldo del mediador, y se le paga un monto. Y el dueño del centro, que licitó, es quien distribuye y tiene su centro de costo. El Estado no se mete en eso, salvo en el sueldo mínimo que debe pagarle al personal. ¿Ya? Eso sí está por bases. Nadie puede pagarle a su personal, sea este mediador o mediadora o asistente administrativo o administradores en los centros más grandes, menos que lo que exigen las bases. Se pone un piso. Si quiere pagarle más, es su tema. Él administra sus costos, pero no le puede pagar menos que lo que el Estado establece en las bases de licitación. Cuando tú tienes un centro con varias jornadas, y tú, usuario o usuaria, no estuviste conforme con ese servicio, puedes efectivamente pedir un cambio de mediador. Pero si estás en Puerto William, no tienes esa oportunidad porque el único mediador que hay es el que está ahí. Si no estás conforme con el servicio de mediación licitada, que es gratuito, no se le cobra un peso a los usuarios, puedes optar por la mediación privada. Ya que en la página web hay un registro donde están todas las personas que están incorporadas en el registro de mediadores y que prestan sus servicios en forma privada, que no son regulados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, salvo en el monto máximo que pueden cobrar por una sesión de mediación. Lo único que establece el Ministerio es el monto máximo que se define entre diciembre y enero de cada año a través de una resolución. Eso así opera, a grosso modo, el sistema de mediación, Vanessa. No sé si te contesto tu pregunta. Muchas gracias, sí. Y quizás también en el enfoque de género, por ejemplo, una mujer sujeta a violencia intrafamiliar que tiene que ir a mediar, va a querer que... No puede mediar, está prohibido mediar con violencia intrafamiliar. Se frustra. ¿Sí? Se frustra inmediatamente. Ni siquiera no se hace ni siquiera sesión. Ni siquiera se cita a la otra, depende de la otra persona. No. Y contarte, Vanessa, que en el caso que duren 900 días, al que más le pesa en ese caso no es al Estado, es al centro, al centro, ni siquiera al mediador tampoco, al centro, porque no va a cumplir con los indicadores que piden, porque parte del sueldo no sueldo, del arancel, por así decirlo, licitado, hay una parte que es fijo, que ha variado en los años, ahora creo que está como un 85, que es fijo, y hay un porcentaje variable entre un 20 y un 15, ahora es un 15, que se lo pagan a los centros cada 3 meses, sí, y solo sí, cumplen con una serie de indicadores que establecieron en las bases. Entonces, que dure más perjudica no solo para las estadísticas del Estado, sino que el juez. ¿Perdón? La designación del mediador o el centro o el organismo o la empresa, ¿la designa el juez? No, es por zona, es como los consultorios, según donde tú vives. Supongamos que en una zona hay 10 empresas. ¿Cómo lo hace el juez para definir cuál de las 10? No, es que el juez no interviene, la persona libremente puede elegir a qué centro ir cuando hay más de un centro. Ok, muchas gracias. Los jueces no derivan usualmente, es como menos de un 1% lo derivan. No, nada, hace mucho tiempo que no hay derivación. Ya. Respecto de MESU, que es la encuesta de satisfacción de usuarios por la hora, solamente les voy a comentar que entre el año 2020 y 2021 hubo 21-22 hubo una leve disminución del nivel de satisfacción de usuario
y que estuvo influenciada justamente porque los usuarios calificaron de forma más baja los tiempos de tramitación, que es consistente con todo lo que hemos conversado acá, ¿ya? Todo el detalle del análisis, que es bastante extenso, está disponible y el informe es público en la página de satisfaccion.gov.cl, ¿ya? Y prontamente también debería estar ya el resultado del 2023. Nosotros les podemos avisar cuando ya esté el informe publicado, pero el comparativo 2021-2022 ya está disponible en esa página, ¿ya? Ahí hubo una pequeña disminución, sin perjuicio de que es un valor alto respecto de los otros servicios, ¿ya? En general el promedio es 67, 68, por ende es un servicio que tiene una buena evaluación por parte de los usuarios, ¿ya? Para ir al diagnóstico ya propiamente tal, ¿cierto? Dentro de las fortalezas que existe, las dividimos por materia en base a lo que fueron comentando las personas en el comité y a los datos. Como fortaleza se identificó la posibilidad de tener ahora ya categorizados los requerimientos de los usuarios en base a este nuevo sistema y las mejoras en los tiempos y los índices de respuesta, sobre todo en los reclamos. Ya ahí se mostró como una fortaleza el poder contar con este sistema y ahora poder contar con datos. Respecto al sistema de mediación, se vio como una fortaleza el poder tener centralizada y entrega centralizada de los lineamientos hacia los centros de mediación, lo cual permitiría estandarizar la forma en que trabajan estos centros y que se entrega la prestación del servicio a todos los usuarios a nivel país. Se identificó como una fortaleza también la capacidad de reconocer y analizar problemas por parte del personal de la subsecretaría, con una perspectiva también de regiones, y se consideró que existía un buen nivel de los equipos de trabajo y voluntad de los funcionarios para poder avanzar en mejorar los procesos internos. Ya recuerden que esto es un análisis interno, ¿cierto? Respecto de las debilidades, se identificó falta de información y registros incompletos de los registros administrativos, que es un poco lo que yo les comenté, ¿cierto? Sabemos tal vez el número grueso, pero no tenemos información respecto de cuántas personas son, qué tipo de personas son, dónde viven, cuál es su género, si tienen alguna discapacidad, ¿ya? Tenemos falta de datos de los usuarios que nos permitan hacer más gestión respecto de esos trámites. Y mucha variabilidad en los tiempos de respuesta, que también lo habíamos conversado, ¿ya? Tenemos trámites que se demoran demasiado y otros que se demoran muy poco, por ende el foco tiene que ir a ver en dónde se producen esas variabilidades. ¿Es alguna parte del proceso o está influenciado por la persona que realiza ese proceso, por ejemplo, en alguna seremía, ¿ya? ¿Dónde está focalizada esa variabilidad? Y para eso hay que hacer un doble clic y abrir los datos a nivel regional. Perdón, yo tengo que decir algo. Sí. Porque de verdad quiero valoro mucho ahorita, porque yo creo que miembros de la sociedad civil nos vamos a encargar de que efectivamente este tema de la participación ciudadana sea real y efectivo, en beneficio de todos lo que queremos. Muchas gracias por haber venido. También se identificaron como debilidades un plazo muy acotado para efectuar, por ejemplo, eliminación de antecedentes penales y beneficios de reducción de condena, que no aportan necesariamente a la calidad del proceso, sino que muchas veces se rechazaban porque faltaba un dato y los plazos eran muy acotados. Entonces, en vez de poder ir a hacer un loop y pedirle el dato al usuario, se prefería rechazar y tenía que empezar nuevamente el proceso, ¿ya? Entonces ahí había un problema de cómo se estaba pensado el flujo del trámite. Respecto de mediación, se identificó como una debilidad la forma en que se presenta la información en el sitio respecto a los términos, que las personas no necesariamente entienden cuando uno le habla del previo a proveer, ¿cierto? O otros temas que a veces son muy leguleyos. Entonces, ¿cómo se hace para que la persona entienda mejor la información que se le está entregando? ¿Ya? Ahí como que se perdió un poquito esa parte de la difusión a la ciudadanía. Respecto de apostilla, falta de un manual de procedimiento para que el proceso y el trámite sea estandarizado a nivel país, ¿ya? Hay diferencia en la forma en que se realiza el trámite en las seremías.
y falta más comunicación con el MinREL para tener actualizado cualquier modificación respecto de cómo se realiza la apostilla en el país. Respecto de legalización de documentos, también falta de un procedimiento unificado para realizar los procesos de legalización a nivel país, y lo que yo también les había comentado, falta de cuantificación de datos de los usuarios, pero que hay que evaluar efectivamente si es una debilidad que yo voy a asumir porque no le genera un beneficio al usuario tenerlo completando datos. Respecto de los riesgos, lo mismo, se identifica como un riesgo la variabilidad de los tiempos de trámite, la baja calidad de los registros administrativos con que se cuenta y no poder tomar decisiones más informadas por falta de datos, ¿ah? No poder orientar mejor la política pública por falta de datos. Respecto al capital humano, se identifica como un riesgo la falta de personal, sobre todo en las direcciones regionales, las seremías, y alguna posible resistencia al cambio, porque una de las debilidades que tenemos es que tenemos muchos procesos manuales, por donde deberíamos transitar hacia la transformación digital rápidamente, y ahí podría haber un riesgo de resistencia al cambio de pasar del papel a los sistemas informáticos. Y lo mismo respecto al desarrollo tecnológico, como un riesgo de que haya obsolescencia de los sistemas que están hoy día operando. Por ejemplo, dimos ¿cierto? El caso del registro de mediadores, que data del año 2009, es un sistema que no es flexible, ¿cierto? No permite hacer tantos cambios rápidamente, sino que en realidad hay casi que rehacerlo. También hay riesgos respecto de difusión y acceso por la subutilización de canales digitales, ¿cierto? Lo que comentaba, no me acuerdo su nombre, de que tenemos canales pero no los ocupamos correctamente o no le sacamos el jugo, por decirlo, para entregar información respecto de los trámites que realiza la ciudadanía. Las redes sociales más bien se utilizan para dar a conocer actividades que realiza la autoridad, más no tanto, por ejemplo, para difundir los trámites que hay a disposición de la ciudadanía. Entonces hay que ver cómo utilizar mejor los canales que están disponibles. Respecto al sistema de mediación, se ve como un riesgo la excesiva dependencia de la seremía respecto a la unidad de mediación cuando no está la persona que hace las veces de encargado de mediación en la región, sobre todo lo referido a la operación del registro de mediadores. Como puntos críticos, respecto de los reclamos, obviamente hay que poner el foco en el cumplimiento de los plazos, ¿cierto? Reforzar las instrucciones internas para poder seguir avanzando en esa tendencia a la disminución de los tiempos, y también obviamente no perder el foco y también mejorar la calidad del tipo de respuesta que se le entrega al usuario. Respecto de la atención, mejorar las condiciones de accesibilidad a usuarios en las dependencias de la subsecretaría, desarrollar un modelo estandarizado de atención, y ahí podemos incorporar lo que hemos ido conversando de los protocolos, porque no existe un modelo de atención, entonces ahí podemos elaborarlo y considerar todas estas perspectivas. También, punto crítico, mejorar las bases de datos, ya lo hemos conversado, se necesita tener completitud de la información, integridad de la información y datos que nos permitan tomar decisiones, y fomentar sobre todo la cooperación interdepartamental y la definición de procedimientos, ¿no? Para dejar este trabajo de islas y trabajar más mancomunadamente entre las distintas áreas de la subsecretaría y el nivel central con las regiones, a su vez. Dentro de los ámbitos prioritarios de trabajo para el año 2024, en principio, lo que debería enfocar los planes de trabajo sería fomentar el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva al interior de la subsecretaría, fomentando los procesos de autoevaluación, no quedarnos con que pensamos que estamos haciendo bien el trabajo, sino que tener instrumentos un poquito más objetivos para poder ver efectivamente cómo estamos trabajando y tener datos, ¿cierto? Los datos nos van a permitir guiar la acción. También establecer los mejores procesos de registro administrativo, ¿cierto? Avanzar con eso. Ya tenemos varios procesos que están trabajando ya actualmente en poder identificar y mejorar sus registros administrativos. Poder mejorar nuestros procesos de seguridad de la información, fíjense, tener sistemas más robustos, donde haya disponibilidad inmediata de los datos, que no tengamos riesgos de pérdida, por ejemplo, de la información. Eso también se ve como un ámbito prioritario para el año 2024.
contar con plataformas informáticas que sustenten la tramitación hacia los usuarios y ir transitando, ojalá lo más rápido posible, desde el papel a los sistemas digitales para la atención. Y cambiar la cultura, porque, por ejemplo, nos encontramos con que para entidades religiosas existe un sistema donde las entidades religiosas que quieren inscribirse suben su información al sistema, pero después acá la unidad lo imprime. Entonces, como, bueno, ¿para qué tienes el sistema si vas a imprimir todo el legajo? Mejor que la persona que traiga todo, ¿ya? Entonces, también hay que hacer un cambio cultural y no solo a nivel de hardware y software, sino que también cambiar en la forma en que pensamos los trámites. Respecto de mediación, efectuar un diagnóstico para la construcción de un protocolo de atención tendiente a la calidad y mejora de la experiencia usuaria, trabajar en el cambio del portal que se llama Mi Portal, que va orientado al usuario, se entrega una serie de servicios en forma digital, trabajar en la unificación para facilitar y simplificar los procesos de solicitudes, potenciando la mediación remota, mejorar el acceso y los tiempos de agendamiento para los usuarios y disminuir los tiempos totales de tramitación de las causas. Esos son los ámbitos prioritarios que definieron cada una de las áreas en el comité. Antes de dar la palabra, para cerrar, ¿cómo seguimos con este trabajo? Bueno, como yo ya les comenté, la subsecretaría tiene que comprometer para el año 2024 la etapa número 2, que tiene dos aspectos fundamentales. Uno es construir la política de calidad de servicio y experiencia usuaria, y para esto debe existir una instancia de participación del Consejo de la Sociedad Civil, así que si yo sigo siendo la coordinadora nos vamos a seguir viendo el próximo año. Y además, lo mismo respecto del diseño del plan de mejora, donde se deben definir acciones concretas para poder mejorar esta experiencia de los usuarios con los diversos trámites que realiza la subsecretaría y que también debe ser con participación del Consejo de la Sociedad Civil. Esa es la presentación que tenía yo hoy día, así que dejo el espacio final para algunas consultas. Lo que no podamos responder, porque obviamente yo represento a la subsecretaría, pero no soy la encargada de todos los trámites, lo anotaremos y a través de Nubia podremos hacerles llegar alguna respuesta o ustedes también efectuarnos consulta por escrito. Eso es lo que tenemos por nuestra parte, por lo menos. Vanessa tiene la mano levantada. Sí. Se bajó, no sé, parece que la bajó. Vanessa, ¿querías preguntar algo o se te había quedado? Sí, no. solamente plantear que ahí en el chat dejé una pregunta por si está muy retrasado. Podríamos esperar una respuesta otro día en cuanto a ITS, que si ya se han construido indicadores de resultados en base a los indicados los principios del procedimiento de la ley 20.405, que son los 12 principios, 14 principios básicos para una respuesta de ITS, que está clarito que el principio de gratuidad se cumple, pero los otros principios de equilibración, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, pudiera estar incluido en la respuesta, digamos, como una variable de indicador de resultado del cumplimiento de la ley en la respuesta de OIS. Eso sería. No lo entendí mucho la pregunta, pero los indicadores que existen de la OIS hoy día son los que presentamos hoy día y que son los que nos permitieron, los que pudimos construir a propósito de la implementación de este sistema desde junio. Hacia atrás, el sistema informático no permitía obtener estadística en detalle ni como estadígrafos que presentamos hoy día. Entonces, la información que tenemos hoy es la que presentamos en las láminas. No me quedó muy claro qué otra información en particular era la que necesitaba. No, es que no se escucha bien. En ese momento de OIS me caí, yo no logré escuchar. Perfecto, ya, pero va a estar en la presentación. Entonces, la ley establece que hay ciertos principios, ¿no es cierto?, para cumplir, digamos, la función de responder por la OIS, y esos están establecidos en la ley y son 14. Si esos principios los han considerado como indicadores, eso, de resultados.
Pero la ley que citaste ahí, la 20.405, ¿tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿O es otra a la que te quieres referir, Vanessa? Perdón, me equivoqué. Es que estaba contestándole a una reunión Que que la OIR también está en la tenemos. 19.880. Me refiero perdón, me equivoqué, sí. Los principios de respuesta a la OIR. Me puedo haber equivocado de ley y marcado distinto. La Seguramente. 19.880. Sí. Ya. Perdón. Sí, No. disculpen, planteo las disculpas, hay una discusión, digamos, con el INH y con el término de contrato por la ley Valech, entonces tenía abierta esa ley porque la estábamos estudiando antes de entrar a esta reunión. Ya. No, los datos, por lo menos esos principios que yo sepa, no los tenemos cuantificados con estadística. Los vamos a revisar, Vanessa, y te vamos a dar una respuesta más formal. Muchas gracias. Sí, quería hacerte una consulta. Sí, quería saber cuándo debería empezar. En marzo, porque en enero nosotros estamos en proceso de validación de PMG, donde se ve si los servicios cumplen o no cumplen, hay un proceso de reclamación, febrero es como muerto, por ende en marzo probablemente se haga la primera reunión del comité para revisar cuáles son los requisitos y ahí empezar a hacer las convocatorias, marzo 2024. Hay que definirlo con el comité, porque ahí el comité, en el fondo, nosotros podemos proponer una línea de acción y cómo vamos a trabajar, pero es el comité el que aprueba cómo va a ser el trabajo para el año. Entonces ahí lo vamos nosotros a señalar dentro del punto cuál va a ser la metodología de trabajo con el consejo, y una vez que la tengamos aprobada, lo conversamos con ustedes. Es que yo no creo que sean excluyentes, yo creo que se pueden hacer ambas cosas. ¿Ya? Declarativa social civil muchas veces con vinculación. Ah, ya. No, yo creo que podemos hacer ambas cosas. No, sí, yo sigo coordinador. Sí. ¿Varinia? Sí, algo que se me había quedado dentro de los indicadores de calidad, ¿cierto? Que se estipularon, no está la cantidad de sesiones realizadas, que también habla mucho de la calidad del servicio, entendiendo cruzado con la cantidad de materias. Me explico, o sea, una cosa es terminar una causa en una X cantidad de días y otra es la calidad que se le otorga al proceso en sí. Entonces, teniendo que hay 3 materias en una sesión de 1 hora con acta, nos estamos transformando en un sistema de conciliación. Entonces, eso me preocupa de qué manera se puede levantar el hecho de que estos indicadores de calidad puedan reevaluarse o puedan replantearse y fundamentarse también desde la academia y desde la expertise profesional del quehacer en sí. Entonces, ¿cómo evitar, me entiendes? ¿Cómo evitar que el Estado, que caigamos en el sentido de productividad versus calidad con conciencia? Porque el usuario no tiene idea. Sí. ¿Me entiendes lo que voy? Y eso creo que es algo interesante, importante. El usuario no sabe. El usuario, si le concilian, le da lo mismo y eso es lo que nos estamos transformando tristemente. Sí, lo que pasa es que no hay que confundir los indicadores transversales, que son los que nosotros presentamos, con los indicadores particulares de cada proceso. Mediación puede sacar todos los indicadores que estime conveniente para poder gestionar su proceso. Eso es libertad del dueño del proceso. Lo que nosotros ponemos acá son los indicadores que nos exige el sistema y que son transversales para todo tipo de trámite para poder comparar. Entonces, a todos les preguntamos su tiempo respuesta, sus tiempos promedio, cuántos trámites quedan fuera de cierto trámite, porque es la única forma de comparar trámite con trámite. Pero eso no implica que cada proceso pueda hacer sus análisis propios de cómo está el estado del arte de su proceso con una serie de otros indicadores que ellos tienen y que de hecho nosotros estuvimos mirando.
O sea, nosotros de hecho llegamos a hacer el doble clic de la seremía y sabemos que seremía es la que se demora más. Y le dijimos al seremi, oiga, mire acá, no espera el otro año, algo pasa. ¿Ya? Pero ahí es el dueño del proceso el que tiene el dato y puede y tiene el deber de hacer ese diagnóstico particular. ¿Ya? Pero desde estos una son calidad indicadores transversales. Claro, desde una calidad de servicio no habría forma de poder tratar de ponderar tampoco como ese elemento, porque de alguna manera, ¿cierto? Quizás sería, es verdad, difícil, porque puedo decir que se demoró 100 días y dentro de esos 100 días, claro, puedo tener un proceso corto, rápido de una sesión, o puedo tener de 5 y llevado bien. Entonces, tienes razón que es más específico. Puedes partir requiriendo el dato para ver si efectivamente es una sensación o ha disminuido la cantidad de sesiones promedio. Sí, pregunté y creo que por ahí hay que partir. Ya lo hicimos y no creo, voy a volver a revisar, creo que ni nos respondieron. Ya. Pero ahora por lo menos entiendo, por lo menos entendí desde la mirada de la auditoría que eso también sirve. Gracias. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí. Es importante que la escuela operar sabe que están trabajando por mejorar la calidad de la atención al servicio y que se preocupan del usuario. Por lo menos ahí existe el intento y el esfuerzo. Por esa razón, la asociación civil del proyecto es la asociación civil una gran ignorancia de este tema. Y necesitamos una política de difusión que pueda estar con ustedes, para que la gente sepa transparente para poder dar su atención y poder acceder efectivamente a la política. Bueno, eso, así que yo la verdad que felicito este esfuerzo de esta mejora de la calidad de su servicio, que es algo de alto nivel técnico y sobre todo en considera nosotros, por nosotros la sociedad civil, porque vamos a tener la oportunidad durante el próximo año, por lo que entendí, de poder proponer indicadores. Correcto, usted podría proponer hacer acciones de difusión masiva a la ciudadanía respecto a ciertos trámites clave, no sé, estoy pensando, ir a una junta de vecinos o a varias juntas de vecinos a explicar qué es la mediación previa y obligatoria, o ir a dar a conocer cuáles son los servicios. Y ahí podemos hacer un trabajo colaborativo desde participación ciudadana propiamente tal, que el rol es justamente también involucrar a la ciudadanía y hacer alguna actividad en conjunto. O sea, para eso yo imagino que Nubia ahí estamos disponibles también para apoyar con eso. La suerte que tiene, entre comillas, es que nosotros estamos en todos estos mismos procesos, entonces podemos rápidamente coordinarnos. No se escuchó muy bien la pregunta de Alberto. Participación y en el sistema. ¿Ah? No se escuchó muy bien la pregunta de Alberto, como está un poco más lejos, creo que la intuí por tu respuesta, pero la pregunta de él no se alcanzó a escuchar acá. No va a repetir, dijo que no lo iba a repetir. Acá. No, lo que yo dije resumidamente es que como sociedad civil tenemos la responsabilidad de informarnos y de informar y difundir esto. Y yo valoro el esfuerzo que hace el Ministerio por mejorar la calidad de atención y de trato al usuario y que considera al usuario en este esfuerzo. Pero por otra parte yo también dije de que la sociedad civil, como yo representante de ella, lo digo con autoridad, es bastante ignorante de todos estos temas. Por eso de ahí la necesidad de una política de difusión. Entonces me contestó que claro, que nosotros podemos proponer, porque vamos a tener la oportunidad de proponerlo en el próximo año, que se haga política de difusión dirigida, por ejemplo, para conocer mejor el proceso de mediación. Eso nada más. Sí, me tincaba. Excelente idea y propuesta. Apoya 100%. Sí, gracias. No sé si hay alguna otra consulta en el chat. No. Bueno, eso por mi parte, agradecerles la escucha activa que tuvieron. Son materias de repente un poquito densas, no tenemos tanto tiempo para explayarnos, pero tratamos de que la información se entregara de la forma más clara posible, traté de llevarlo y de representar a todos los procesos, porque como digo, nosotros no estamos a cargo de todos los procesos, pero tratamos de entregar la información con el mayor detalle posible e invitarlos a que sigamos trabajando en conjunto el próximo año.
y que nos hagan llegar todas sus consultas y sus opiniones, sin perjuicio de los canales formales que vamos a tener el próximo año habilitados. También siéntanse la libertad de poder hacernos llegar sus sugerencias para nosotros también llevarlas al comité de calidad cuando tengamos las reuniones. Así que eso por mi parte, muchas gracias solamente. Muchas gracias a quienes se conectaron. Estamos en contacto. ¿Todos llenaron la asistencia? ¿La Sí, eso asistencia quería todos saber. la completaron? Quienes están remotos específicamente. Ya. Ahí no sé Estaba qué. en el chat. Yo no llené la asistencia, eso no, ahí me perdí como, tengo que anotar en alguna parte en el chat. Sí. Sí, hay un link en el Hay chat un link. donde hay que completar un formulario. Lo están reenviando ahora y va a ser la práctica más reciente. Sí. Lo están poniendo ahora ahí para que lo puedan completar. Rosario, tienes que ingresar también. Van a incluir el link nuevamente. Tienen que completar con su nombre, la organización y cargo. Sí. Eso, nada, darles las Ahí está. gracias y sigan trabajando como consejo, ¿cierto? Porque uno a veces se mira hacia adentro y se encuentra que está haciendo todo bien hasta que viene alguien de afuera y tiene otra mirada. Y la crítica siempre va a ser bien recibida para poder mejorar lo que estamos haciendo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.